son las 7 en punto y partimos. ¿Están escuchando, jóvenes? Buenas noches, doctor. Sí se escucha. Se ven las imágenes bien, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema correspondiente a shock. Y este es uno de los capítulos que se interactúa más, ¿no? Donde podemos conversar mucho desde lo que es la definición, los objetivos, lo que es la resucitación balanceada, lo que es la hipotensión permisiva, y hay muchos conceptos que hay que manejarlos conversando, que es más fácil entender. Y cuando hablamos de shock estamos viendo en la figura, ¿no?, un paciente gravemente lesionado que ha perdido gran parte de su volemia y que necesitamos reponer, porque esta pérdida de la volemia está afectando desde la ultraestructura las células hasta los órganos y tejidos. Y entonces a partir de esto, de este conocimiento, es que parte lo que es la definición de shock. El punto fundamental de partida de un paciente politraumatizado que esté en shock es saber reconocerlo. Y eso, ese es el primer paso, ¿no? Reconocer su presencia, diagnosticar, no necesariamente el grado de pérdida de volumen es importante en este momento, sino reconocer la presencia del shock. Y nosotros vamos a aprender hoy de que un paciente, estamos en el contexto de trauma. La primera causa de shock va a ser la pérdida de volumen, ¿verdad? Y toda patología en medicina tiene manifestaciones precoces, y eso es lo que tiene que saber el médico. Hacer el diagnóstico en base a manifestaciones clínicas precoces o tempranas y no llegar a hacer el diagnóstico de shock con hipotensión arterial. Eso es para otro tipo de profesionales. Cuando me dicen que si la cianosis es una manifestación temprana de insuficiencia respiratoria, es la mentira más grande. La cianosis es una manifestación tardía premortem. La hipotensión arterial es una manifestación tardía del shock, pérdida de más del 40 al 50% de la volemia. Por lo tanto, estás llegando tarde si quieres hacer el diagnóstico de shock con hipotensión arterial como parámetro esencial de diagnóstico. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a hacer el diagnóstico y reconocer su presencia en base a 3 elementos clínicos fáciles de diagnosticar, de incorporar en nuestra base de datos y de reconocer, que son taquicardia. O sea, es solamente interpretar la fisiopatología de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo en base a la pérdida de volemia. Lo primero, liberación de catecolaminas, taquicardia, el corazón se acelera. Listo. ¿Qué condiciona? Liberación de catecolaminas, noradrenalina, adrenalina y el resto de las sustancias vasoactivas, vasoconstricción. Y particularmente la vasoconstricción es en piel y vísceras. ¿Para qué? Para mantener la perfusión del cerebro, del riñón y del corazón. Por lo tanto, vasoconstricción cutánea, piel pálida, sudorosa y fría. Segundo componente clínico fácil de observar y ver y diagnosticar. Y tercero, que a pesar del esfuerzo que está haciendo el corazón, acelerando el ritmo, aumentando lo que es el tema, la vasoconstricción para mejorar la volemia, la precarga, a pesar de todo eso, hay un déficit de sangre circulante, por lo tanto hay hipooxigenación, ahí está hipoperfusión e hipooxigenación de órganos y tejidos, y le está llegando poca sangre al cerebro y el paciente está desorientado, confuso, y la sumatoria de esos 3 datos, signos y síntomas clínicos ya nos hace plantear la presencia de shock en ese momento. Taquicardia, piel pálida, sudorosa, fría y alteraciones del sensorio, ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que saber nosotros como médicos. Y como todo paciente, como todo caso y tema, acá vamos a ver el caso de una mujer de 28 años en una colisión vehicular. Eso es todo. La paciente no llevaba puesto el cinturón de seguridad, pulso 126, presión arterial 90-70, respiraciones 28. Está confusa y ansiosa, ¿verdad? De la foto lo que vale la pena rescatar es un equipo extrahospitalario que lleva un buen equipo de rescate y una paciente que está llegando al servicio intrahospitalario con las medidas de una tabla y las medidas de inmovilización que se pueden ver en esa bolsa roja, y el equipo del servicio de emergencia con medidas de protección universal incompletas, ¿verdad? Les falta mascarilla, les falta el barbijo,
probablemente recién se estén instalando para la atención. Pero todos estos puntos son críticos al momento de hacer la evaluación. A ver, alguien rápido hasta la cuenta de 3, opinión con respecto a los signos vitales. Esa es la pérdida de la presencialidad. O sea, no hay cómo interactuar y ustedes se esconden tras sus pantallas y lamentablemente también les traía yo videos. A ver, vamos a ver si funcionan. Naranjas. El esfuerzo va correspondido. Objetivos. Vamos a definir y reconocer el shock, a pesar de ya que se lo ha dicho ya en 3 ocasiones, en esa pequeña introducción que les hacía, y correlacionar los signos clínicos agudos del paciente con el grado de pérdida de volumen. Esta mañana nuestros compañeros les decía reconocer los golpes. Yo no veo golpes por ningún lado. Explicar la importancia, 2, de la identificación temprana y el control de la fuente de hemorragia. En C, la recomendación es C, control de hemorragias externas evidentes con una compresión, una hemostasia compresiva no isquemiante y utilizar en algunos tipos de accidentes el torniquete. 3, describir el manejo inicial y el manejo posterior del shock hemorrágico. Estamos en trauma, vamos a hablar del manejo inicial en C. 4, reconocer la respuesta fisiológica a la reanimación con líquidos y evaluar las complicaciones. Este punto es clave. Algo interesante esta mañana vi y se repite con frecuencia que es bueno cuando uno va a dar una conferencia, pongas tus objetivos, 2, 3, 4 objetivos claves, y después verificar al final de la clase si has cumplido o no. Entonces al final de la clase era interesante, a ver, muy bien. A ver, dime tú la definición de shock, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de identificar? ¿Cómo vamos a diagnosticar en forma temprana el shock? ¿Qué es lo que, una vez identificado el shock, qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, esa es presencialidad, ¿verdad? Pero estamos más preocupados de otras cosas. Ya estoy podrido. Y están viendo la universidad está podrida, está corrupta en sus raíces más profundas y siguen, somos la mejor facultad, jóvenes. Ya lo ha dicho una autoridad a nivel nacional. San Andrés está ocupando el puesto 2553 y el resto de las universidades de Bolivia no existen, no figuran después del puesto 5000. Lo ha dicho Franz, una autoridad de La Paz que está saliendo todos los días ahora por este tema de los estudiantes dinosaurios, ¿verdad? Ese es el cáncer de nuestra facultad y de la universidad en general. Y todos felices y contentos. Ya les repito, les he dicho 1000 veces, los del kinder están yendo a hacer clases presenciales, jóvenes, porque la esencia del aprendizaje es en el campus, es en la escuela, es en el kinder, es el interactuar. Objetivo número 5, vamos a explicar el reemplazo de sangre. Una década atrás, la década del 2020, y qué es lo que se está viendo ahora en relación. La medicina es muy dinámica y tiene algo el ATLS en particular que se actualiza cada 5 años. Hasta hace una década era, denle cristaloides a reventar al paciente porque el 95% son jóvenes y no pasa nada. Sí pasa. Después viene el periodo de la resucitación balanceada, 2+2+2 e hipotensión permisiva. Al parecer tampoco es la solución y que una muy buena opción nuevamente estamos retomando ahora, 2020 para adelante, nuevamente sangre total. Entonces los criterios van cambiando y eso es lo importante de estos programas que se actualizan en base a lo que es la medicina basada en evidencia y lo que es el método científico. 6. Describir las consideraciones especiales en el diagnóstico y tratamiento del shock. ¿Qué es shock? Ahí deberían participar todos, ¿verdad? Y decir que el shock es un estado de hipoperfusión e hipoxigenación de órganos y tejidos. Todo esto condicionado por una pérdida de volumen, ¿no? Sangre, y esto va a afectar el órgano, el tejido, y va a afectar la ultraestructura que es la célula. Esta célula va a sufrir las consecuencias de la hipoxigenación y la hipoperfusión, le llega poco oxígeno y nos vamos a ir adelantando un poco y cambia su metabolismo aeróbico. Tienes que imaginarte, cierres tus ojos y pensar en una célula golpeada, contundida,
que está cambiando su metabolismo. Yo tengo ahí animaciones para ver. Está cambiando su estado de su estado aeróbico a un estado metabólico anaeróbico, que va a condicionar la producción de ácido láctico, y este es el responsable fundamental de la acidosis láctica en que entra el paciente. Además de eso, ¿qué ocurre? Que la célula empieza a hincharse de líquido, empiezan los organelos, mitocondrias a edematizarse, estallan como burbujas, los ribosomas, todo, y al final la célula muere. Eso es lo que ocurre en un estado de shock en la célula, y eso se traduce al tejido, se traduce al órgano y se traduce al cuerpo en general. ¿Qué pasa con un estado generalizado de hipoperfusión? El aporte inadecuado, o sea, al bajar la volemia, ocurre un transporte inadecuado de oxígeno a los órganos y tejidos. Inmediatamente los órganos y tejidos detectan estos por los sensores barométricos, los sensores de presión y de volumen, y ven que hay un déficit, hay una pérdida de volumen, y empiezan a compensar. Se llaman fenómenos compensatorios. El organismo es muy inteligente y empieza a liberar catecolaminas, todas las aminas y otro tipo de respuestas frente a la pérdida de volumen. El corazón se acelera, vasoconstricción cutánea. La idea es proteger lo más importante, pero al parecer no todos, ¿no? Cerebro, corazón, riñón. Esa es la clave. El organismo es muy inteligente y aprende eso en el tiempo establecido. De los 5 años y un internado sexto, 6 suficiente. 1 año más te doy para que te aplaces. 8º año te fuiste, amigo. O te cobro, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver si te aplazas 1 año o un semestre más. Entonces ocurre que con esto la célula cambia de un metabolismo aeróbico, lo que les decía, a uno anaeróbico, disfunción y muerte celular. ¿Cómo podemos aceptar que por una ambición política tengan que morir 6 personas? ¿Verdad? Eso es inconcebible, realmente. Y todo el estamento estudiantil tranquilo y pausado. Sería interesante que les haya tocado a uno de ustedes para sentir en carne propia qué es percibir ese accionar político ambicioso de un personaje nefasto o un grupo de personas nefastas incrustadas en nuestra universidad. Yo siempre lo he dicho, yo no estoy de acuerdo con el tema de lo que es el gobierno docente, ¿cómo se llama? El paritario docente estudiantil. Tienen su participación, pero ustedes se tienen que dedicar a estudiar, y la parte administrativa y los docentes a enseñar y los administrativos a administrar. ¿Está el paciente en shock? Eso es lo más importante, ¿verdad? Llegó un paciente accidentado, les repito por por 100.000 veces ya. Lo importante es el mecanismo de lesión. ¿Cómo ha ocurrido el accidente? Para mí eso es más que suficiente y voy a poder interpretar las manifestaciones. Uno, anticiparme, es decir, este paciente, un impacto frontal en motocicleta, sin casco de seguridad, TEC, trauma raquimedular. Y además debe traer fracturas de varios huesos, pero que esos no están poniendo en riesgo la vida. Lo que está poniendo en riesgo es el TEC y el trauma raquimedular. Entonces ya me anticipo y voy a ver si mi paciente está pálido, sudoroso, taquicárdico y está desorientado, si mi paciente está en shock, ¿verdad? Manifestaciones precoces y inmediatamente actúo. Voy a colocar estoy en C, 2 catéteres gruesos en las venas periféricas, y voy a pasar solución cristaloide Ringer lactato a 39 grados centígrados, ¿no? Y voy evaluando la respuesta, y de acuerdo al tipo de respuesta que tenga mi paciente, ahora lo que es la resucitación balanceada es inmediatamente 1 litro de cristaloide, no hay mejoría, sangre y hemoderivados, ya sea con una resucitación balanceada, como lo estábamos haciendo hasta hace una década, que es 2 plasmas, 2 plaquetas, 2 concentrados de glóbulos rojos. Eso es resucitación balanceada. Versus sangre total, es la otra opción. Se manejaba el concepto hace 2 décadas de que transfundir una sangre total condicionaba un estado de hipersensibilidad por reacción antígeno-anticuerpo, porque no hay un ser humano idéntico a otro, ni una sangre idéntica, tiene una cantidad de antígenos que van a provocar una reacción, y por eso incluso se llega un momento al uso de glóbulos rojos lavados. Pero al parecer no es tanto así, ¿no? Que el hecho de hacer esta resucitación balanceada con 2 más 2 más 2 no ha demostrado mucha efectividad
y se está retornando otra vez a lo que es medicina basada en evidencia, sangre total. Entonces, vamos evaluando la respuesta del paciente y estas manifestaciones que están viendo al final de la pantalla: hipotensión, manifestación tardía. ¿Cuánto de sangre perdió el paciente? 40% o más. Llegaste tarde, amigo. Gasto urinario disminuido. Llegaste tarde. El mejor parámetro para evaluar la resucitación y el estado de perfusión tisular es el gasto urinario. Pregunta de examen. ¿Cuál es la causa de shock? Si estamos en trauma, tenemos que pensar que la primera causa de shock es la pérdida de volumen, ¿verdad? Sin dejar de lado los otros tipos de shock, como el shock neurogénico, el shock cardiogénico, el shock anafiláctico y el shock séptico. ¿Será que podemos ver en trauma un paciente con shock séptico? Sí, por un baleado de abdomen con lesión de víscera hueca, peritonitis, y que fue baleado en Villa Tunari y está llegando 6 horas después a Cochabamba. Ese paciente va a estar, además de shock, si es que está vivo, en shock séptico. Entonces, en trauma, la primera causa es hipovolémico, ¿no? Por pérdida de sangre. Y no se olviden que no solamente pierde sangre el ser humano, las fracturas, edema, pérdida de líquidos. Entonces, es además líquido del intra y el extravascular. Y el no hemorrágico, conocer todos estos cuadros, y particularmente el 1, 2, 3, el quinto, que exige un conocimiento muy profundo de lo que ocurre clínicamente, uno, desde el mecanismo de lesión, la fisiopatología de la lesión en el trauma raquimedular y las manifestaciones clínicas, ¿verdad? A mí me han dicho que manifestaciones precoces son taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría y alteraciones del sensorio. Pero en trauma raquimedular, en shock neurogénico, ahí pone a prueba la habilidad de detectar, de diagnosticar precozmente un shock neurogénico, pero primero voy a pensar que siempre es hipovolémico, pero no lo voy a sobrecargar. A diferencia de este paciente no va a estar taquicárdico, porque en el shock neurogénico, cuando veamos capítulo 7, van a ver, hay una sección de las vías simpáticas descendentes. Por lo tanto, dentro de la homeostasis del simpático-parasimpático, predomina el parasimpático y el paciente está normo o bradicárdico. Pero me han dicho que tiene que ser taquicardia. Sí, pero hay un tipo de shock que es el neurogénico, en que el paciente está hipotenso, pero con bradicardia. Ojo. Y además de eso, la piel está roja o normal por la vasodilatación a consecuencia de la sección nerviosa, ¿verdad? Entonces es importante conocer esos datos. ¿Cuál es la causa? La mayoría de los pacientes es la pérdida de sangre, no se olviden. ¿Y dónde podrá estar la sangre? Es fundamental saber de que la sangre puede esconderse en el tórax, la volemia entera, en la pelvis. Es por eso que son dentro de los anexos de la revisión primaria, la radiografía de tórax, la radiografía de pelvis, son auxiliares ineludibles. No puedes dejar de pedir en la revisión primaria, porque en la radiografía de tórax te va a permitir evaluar la presencia de un hemotórax mediano, grande, total, ¿verdad? En la radiografía de pelvis, una fractura de pelvis en libro abierto, tienes los 4 litros de sangre ahí puesto. Ya no necesitas no estar desesperado. ¿Y dónde más podrán haber? Por eso es la razón de tomar dentro de la revisión primaria radiografía de tórax y pelvis. Pero alguien inteligente de la sala que he estudiado dirá, ¿y la radiografía de columna cervical? Sí, señores. La radiografía de columna cervical se puede posponer hasta que se estabilice el paciente, pero se mantiene con collar cervical. Y dentro de lo que es los auxiliares de la revisión primaria está el viejo y muy buen estudio, el lavado peritoneal diagnóstico, solo que exige mucho entrenamiento y a veces es difícil hacer en gorditos, en mujeres embarazadas, y ahí entra a reemplazar la medicina dinámica, el FAST, el ultrasonido enfocado en trauma, que va a buscar sitios específicos, saco pericárdico, Morrison o hepato renal, periesplénico y el recto vesical en el varón o el Douglas en la mujer. Y listo, y para de contar. Busca líquido en esos sitios y si hay líquido, dice hay líquido libre en la cavidad peritoneal, en el saco pericárdico, en el Morrison o en el periesplénico. Eso es lo que le estás pidiendo al FAST, a la ecografía. Ahora, que ese líquido sea contenido intestinal o sea sangre, ya va a depender
del alto índice de sospecha del médico que esté evaluando, de poder interpretar las manifestaciones clínicas de la inspección, la palpación, la percusión. La sangre, jóvenes, es muy bien tolerada por el cuerpo. No da datos de irritación peritoneal, pero un contenido intestinal libre sí te va a dar datos de irritación peritoneal porque es tóxico. Otro líquido libre que es muy bien tolerado por el cuerpo es la orina. Una vejiga estallada, puedes tener 5 litros de orina ahí adentro y muy poco dolor porque es bastante bien tolerada. Entonces no tiene que estar alerta a estos datos. ¿Qué puedo hacer acerca del shock? Lo que tengo que hacer, la metodología en esta edición es las preguntas poderosas, pero esto es interactuar tú, el docente y los estudiantes, ¿verdad? En un ambiente físico donde nos podamos mirar y ver sus nombres y evitar que estén chacoteando, charlando o estén chateando en este momento, entre tanto el doctor Graje da la charla. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que saber diagnosticar el shock con las manifestaciones precoces y decir, está presente el shock, ahora, ¿qué tengo que hacer? Resucitar a mi paciente. 2 vías venosas de grueso calibre, 16, 14, porque 12 no existen en el mercado, Ringer lactato a 39 grados centígrados y vamos rápidamente, ya se hizo el A, se hizo el B, no es que nos saltamos al C, vamos a hacer el D y el E, ¿verdad? Y en este punto hay una clase que es espectacular, es lo nuevo de la 10ª edición, que es el stop bleeding. Vamos a ver si hoy tenemos tiempo, vamos a poder ver. Hay que parar el sangrado. Compresión directa, no isquemiante, reducir el volumen pélvico, eso es fácil de hacer con una sábana, no necesitas los inmovilizadores oficiales, que hay unos que vienen con velcro y fijadores, ¿verdad? Lo importante de la pelvis es cerrarla y mantenerla estrecha y no estar probando a cada rato. Agentes hemostáticos, en stop bleeding hay unos, en la guerra se utilizan mucho agentes hemostáticos que son introducidos y generan una espuma en reacción al líquido y sangre y generan un coágulo hemostático para baleaduras sobre todo. Un método muy bueno para evitar y controlar el sangrado es inmovilizar las fracturas con férulas. Angioembolización, reanimación hemostática. Lo importante es parar el sangrado. La reanimación con líquidos es importante y para esto uno tiene que conocer que los mejores accesos vasculares son los periféricos de brazos. Basílica, cefálica, el orden depende de la habilidad. En general es más fácil pescar las cefálicas. 2 vías venosas de grueso calibre y antes de la administración de la solución tomamos una muestra de sangre para determinar que es echarle súper dinámica en realidad todas. ¿Y qué vas a pedir? Entonces yo te pregunto al de la primera fila y tienes que responder, ¿verdad? Vamos a hemograma, glicemia, urea, creatinina, TPI, INR, grupo sanguíneo y RH. Además, si es mujer joven, test de embarazo y determinación de alcohol y drogas en sangre. Bien, accesos vasculares tipo. El catéter venoso central no es la primera opción. Eso lo vamos a utilizar en 2 circunstancias particulares que ya les dije que son. Exactamente. Un volumen, la reposición de inicio es solamente 1 litro de cristaloides y viendo la respuesta, inmediatamente sangre y hemoderivados. Y aquí entra lo que es la resucitación. Esta es 9ª edición, estamos hablando 5 años atrás y con la pandemia más 6 años atrás, la resucitación balanceada. 2 plasmas, 2 plaquetas, 2 glóbulos rojos concentrados inmediatamente después del primero o segundo cristaloide. Y lo que se dice en E, revisión completa adelante y atrás, evitando la hipotermia, para evitar esa tríada mortal. ¿Cuál es? Pregunta al de la derecha, también segunda línea, que está dormido. La tríada mortal, acidosis, hipotermia, coagulopatía igual muerte. O sea, se conjuncionaron esas 3 instancias letales y puedes llorar, gritar, ahora sí me di cuenta que está en shock, perdiste al paciente. Ya no gastes más recursos porque lo perdiste. ¿Qué puedo hacer? La reanimación balanceada. Y aquí viene lo que es la hipotensión permisiva. Esta mañana a sus compañeros les hacía el ejemplo con una manguera de agua conectada a un sistema de presión que tiene un hoyo. Si abro el grifo muy poquito, va a salir por el grifo agua y algo de goteo por el orificio, por la pinchadura de la manguera.
Eso está ocurriendo, lo mismo está ocurriendo en los vasos, en el organismo, arterias o venas, ¿verdad? Aumento, abro más el grifo y sale más agua por el grifo, pero a su vez aumenta la presión y también sale un chorro grande por el orificio. Por lo tanto, esto es el concepto de hipotensión permisiva. Mantener una presión arterial media suficiente para mantener otra vez, no sé si para todos, ¿no? Para mantener perfundido el cerebro, el corazón y los riñones. Una presión arterial media que mantenga perfundido corazón, cerebro y riñones sin llevar la presión arterial a 120-80 como quisieran tener ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta del paciente? No interesa saber el apellido del shock. Sabemos que es hipovolémico. No interesa saber si está en un grado 1, grado 2 o grado 3. La conducta no va a definir eso. La conducta ya viene establecido con el diagnóstico inicial. Y con las primeras maniobras de resucitación, y ahí viene cuál es la respuesta del paciente. Y vamos a tener 3 tipos de respuesta. ¿Cuáles son? Exactamente, esas 3. Vamos a tener una respuesta rápida, una respuesta transitoria y una nula o sin respuesta. Y es en base a esto, entonces, en que tú después, hay un término que utilizamos mucho en programas de trauma, que es el debriefing. ¿Qué es esto? Es una reunión post-trauma. O sea, se fue el paciente a terapia, quirófano, lo trasladaste y haces un análisis en ese instante de minutos, ¿no? ¿En qué estado de shock estaba? Depende de la respuesta del paciente, ¿no? ¿Cuáles fueron las medidas instituidas? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué tenemos que mejorar? Ese es un debriefing. Identificar la mejoría de las funciones en base a lo que es la piel tibia, llenado capilar, función renal, mejoría del sensorio. ¿Y cuál es la respuesta del paciente? Ahí tienen, respondedor rápido, transitorio y no responde. Entonces, esto es más importante que definir en el examen, se les va a preguntar, ¿no? El grado shock se asocia con pérdida de volumen, ¿en qué porcentaje o en cuántos ml? Y que cuál es el parámetro fisiológico más importante que diferencia del 2 del 3. Eso en medicina no existe, jóvenes, en el momento de la atención del paciente. Esto sí, pasé 1 o 2 litros de cristaloide y mi paciente mejora, bajo el flujo del cristaloide, se mantiene estable, shock grado 1 probablemente. Respondedor transitorio, paso cristaloides, hay una leve mejoría, pero sigue inestable. Recurro a sangre, hemoderivados, estoy pasando hemoderivados y cristaloides, mejora mi paciente. Bajo el flujo de estos y otra vez se inestabiliza. Respuesta transitoria, en algún lado sigue sangrando el paciente y tengo que detectar rápidamente eso. Shock grado 2, 3, 15 a 30, 30 a 40% de pérdida de volumen. No responde, 2 cristaloides, sangre total y el paciente sigue en shock. Premortem, grado de shock 4, ¿verdad? Entonces, tú sacas en base al tipo de respuesta el estado de shock con el que llegó el paciente. Repetimos, no es importante ponerle la etiqueta de shock grado 2, grado 3 al inicio. Es suficiente con que hagas el diagnóstico. Y este es el cuadrito ese que han visto, ¿no? Ligeramente ansioso. Hay 2 parámetros fundamentales que hacen la diferencia para responder los exámenes entre el shock grado 2 y grado 3. El grado 2, el grado 3, seguramente ahorita podemos repetir y te los vuelvo a preguntar en 2 segundos y no va a quedar nada de esto. Y las complicaciones, existen algunas situaciones, un tipo de pacientes en los cuales el shock tiene que tener algunas consideraciones especiales, como ser la edad avanzada, los atletas, el embarazo, pacientes que utilizan medicamentos, betabloqueadores, que tienen marcapaso, por lo tanto, ese paciente no va a ser taquicardia, está betabloqueado, no va a ser taquicardia. En el embarazo, no olvidarse que las mujeres tienen la hipervolemia fisiológica del embarazo, tienen una anemia ya instituida del embarazo. Los atletas, que igual que los niños, tienen una tremenda reserva fisiológica, capaces de tolerar pérdidas de hasta el 50% de la volemia sin grandes trastornos hemodinámicos, pero cuando llegan a ese punto de quiebre, se perdieron niños y atletas. Y en la edad avanzada,
Los pacientes tienen una reserva fisiológica al límite, arterias ateromatosas, apenas flexible, cuello rígido, artrosis, una piel súper larga en excedente como los niños, pérdida fácil del calor, entran fácilmente hipotermia. Todos estos detalles tenemos que, además, ven menos, escuchan menos, traen diabetes, hipertensión, dislipidemias y toman una farmacia de medicamentos. Todo eso tenemos que saber. Y cuando lo hacemos eso, el componente del equipo del team de trauma, que está libre y va y conversa con la familia, trae esa información, habla con los paramédicos para ver qué más hubo en el sitio del accidente en base al amplía. ¿Qué es amplía? Exactamente, eso es lo que han contestado. Alergias, medicamentos, patologías. No, en cuanto al manejo, no es importante el tema de llevar la presión arterial a una presión normal de 120/80 o de llevar un débito cardíaco normal. No debemos, y otro detalle importante es que los pacientes en la primera etapa de la pérdida de volemia, normalmente su hematocrito no va a bajar, porque lo que está perdiendo es paquete globular total. Si haces una hemoglobina hematocrito en ese momento te va a dar normal. Recién con la administración de las soluciones cristaloides parenterales y la reposición del organismo del extra al intravascular, se diluye y recién en 6 horas aproximadamente vas a tener una hemoglobina hematocrito real. Y estos datos son tan interesantes para evaluar, pero cuando lo hagamos presencial será algún día, porque creo que San Simón va a estar, el resto San Francisco, San Javier, todas los SANES están presenciales, jóvenes. En resumen, entonces el resumen debería contestar los objetivos, ¿verdad? ¿El shock lleva a una perfusión de órganos y tejidos? Sí. Entonces, la definición del shock. En trauma, ¿cuál es la primera causa de shock? La hipovolemia. Estamos contestando nuestro segundo objetivo. ¿El diagnóstico y el tratamiento del shock debe ocurrir simultáneamente? Sí. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ser precoz en base a las manifestaciones tempranas. Taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría y alteraciones del sensorio. ¿Contestamos nuestro objetivo 3? Sí, bien contestado. ¿La evaluación inicial requiere de un examen físico meticuloso? No. Tenemos que atender y tratar lo que pone en riesgo la vida del paciente en ese momento. Concepto de tratar por prioridades. ¿El manejo inicial incluye hemostasis rápida y reanimación balanceada con cristaloides y sangre? Sí, por supuesto, y además hemos contestado con hipotensión permisiva. ¿El reemplazo sanguíneo reanuda la capacidad del volumen intravascular de transportar oxígeno? Sí. Indudablemente, si tu masa de glóbulos rojos incrementa en el torrente vascular, va a mejorar el transporte de oxígeno y esto asociado a una precarga, una contractilidad miocárdica y una poscarga óptima. ¿Dónde están ahora ustedes? Chrome. Preguntas. Parar el sangrado. Doctor, una preguntita. ¿El lavado peritoneal diagnóstico se utiliza aquí en Bolivia? Aquí en Bolivia y en todo el mundo, solo que se ha dejado de hacer porque el FAST lo ha desplazado con creces en todas sus virtudes, ¿no? El lavado peritoneal diagnóstico en general requiere de un cirujano capacitado, mucha experiencia. Para hacer lavado peritoneal te tengo que entrenar seguramente durante unas 72 horas y hacer unos 30 procedimientos. Con el FAST te entreno en 2 horas y eres experto en detectar pérdida de líquido, o sea, presencia de líquido en ciertos espacios en el cuerpo. Todos los médicos de emergencia deberían saber hacer un lavado, pero más hacer un FAST. Y ahora el FAST ya ha avanzado. Ahora se hace el FAST B, un modo B,
¿no? Donde se han incrementado las cualidades con equipos, sea un transductor y tu celular, ¿verdad? Ya te permite hacer el estudio. Ya no necesitas un ecógrafo de esos portátiles gigantes, ¿no? Es transductor y tu celular. Gracias, doctor. En cuanto al uso de los cristaloides... Y si preguntas, me encarga responder a alguien que no conozco. O sea, es nombre y pregunta, o nombre y respuesta. Soy Max Mendoza, a mi pregunta. Soy Belén, doctor, soy Belén Medina. Quería preguntarle, usted dijo que se utiliza 1 o 2 litros de cristaloides para reanimar al paciente y luego se va bajando. ¿De cuánto en cuánto tiene uno que ir bajando los cristaloides? Que la medicina es dinámica y hasta en la década de los 90 hasta los 2000 le podías colocar cristaloides lo que te daba la gana. Pues es un decir, 4, 8, 10 litros de Ringer lactato tibio, porque sabemos que los pacientes jóvenes lo van a orinar nomás, ¿no? Con la diuresis se va a ir. Pero hemos visto que con el tiempo no es lo ideal. Y ahí se demostró, en la década del 2000 al 2010, viene lo que es la hipotensión permisiva y la resucitación balanceada. Se dice, es perjudicial el uso excesivo de cristaloides. Lo mejor es 1 o 2 cristaloides y rápidamente sangre y hemoderivados. No es que vas bajando, sino que tienes que tener la capacidad de detectar qué pacientes van a necesitar rápidamente sangre, ¿verdad? Y en trauma, en shock hipovolémico, estamos hablando, si le has pasado 1 litro de Ringer lactato a 39 grados centígrados, más el siguiente medio litro y sigue descompensado, tu paciente va a necesitar sangre. Estamos hablando de una respuesta transitoria, vamos, hemoderivados, resucitación balanceada, shock grado 2, 3. Eso hemos dicho, no hemos dicho que voy reduciendo el cristaloide. Muchas gracias, doctor. ¿Qué más? Buenas noches, doctor. Soy Brenda Cayo. En caso de una acidosis, ¿podríamos administrar bicarbonato? Sí, me tocó asistir estaba por el lado de Quillacollo, en una clínica bastante pequeña de casualidad, y estaban manejando un paciente con shock, ¿no? Accidentado. Y el médico dice, bicarbonato. No es una opción de emergencia el bicarbonato. Y todos se miraban bicarbonato, ¿no? Entonces la enfermera desapareció del mapa y volvió con 2 bolsitas de bicarbonato. ¿Qué les parece? Bicarbonato en polvo, lo que utilizan para masticar su coca. En shock, lo vital es saber que vas a necesitar cristaloides, sangre y hemoderivados, ¿verdad? Lo que es la reanimación, cuando hacen y hablan del ACLS, no confundan con el ATLS, ¿verdad? Ahí cambia incluso el orden de las prioridades y ahí el ACLS avanzado habla del uso de medicamentos como inotrópicos, cronotrópicos, el uso de bicarbonato. En general en trauma no es excepcional el uso de bicarbonato, es más, en un servicio de emergencia rara vez hay bicarbonato. En general en la UCI ya vamos a estabilizar con bicarbonato, en la unidad de cuidado intermedio. Pero no se les vaya a ocurrir ir a comprar bicarbonato a la tienda, ¿no? Gracias, doctor. Pensé que este podía ser un premio, pero ante la poca actitud vamos a continuar con trauma de tórax. Vamos a volar un poco. El trauma de tórax es
Un trauma muy frecuente, pero que tiene ciertas características, ¿no?, que tienen que saber que el 95% de las lesiones traumáticas, tanto penetrantes como contusas de tórax, se resuelven con una aguja y un tubo bien colocado. Solo un 5 o un 10% de los traumatismos de tórax, contusos o penetrantes van a requerir la presencia de un cirujano de trauma de inmediato. La lesión torácica es frecuente en el politraumatizado y poner en riesgo la vida del paciente. Y vamos a conocer hoy 5, hemos sistematizado con el grupo anterior, 5 patologías traumáticas que ponen en riesgo la vida durante la revisión primaria. Y tenemos el escenario: un paciente de 27 años de edad que condució un vehículo sin cinturón de seguridad, sufrió una colisión frontal a alta velocidad, presión arterial 90-70, corazón 110, respiración 36, puntuación de la escala de coma de Gauss de 15, vía aérea permeable. A mí me hace sospechar el mecanismo de lesión y cómo evaluamos en la revisión primaria con la clásica semiología. Vamos, nuestros objetivos. Durante la revisión primaria tenemos la obligación de saber, y esto es pregunta de examen porque se les plantea de las 5 opciones 4 en una mezcolanza que crea confusión, y que tienen que saber diferenciar que neumotórax no es igual a neumotórax a tensión, que neumotórax abierto no es lo mismo que tórax volante, que contusión pulmonar no es lo mismo que tórax inestable, y saber que el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, el tórax inestable, son las 5 patologías que debemos tener en cuenta a diagnosticar en un paciente con trauma durante la revisión primaria. Durante la revisión secundaria vamos a identificar una serie de 16 cuadros traumáticos asociados a traumatismos de tórax, desde fracturas costales, enfisema subcutáneo, fractura de esternón, de escápula, vamos a tener ensanchamiento del mediastino, lesiones del diafragma, neumotórax simple, hemotórax mínimo, 16 patologías traumáticas que las vamos a describir, y además la importancia del tratamiento del enfisema. Y lo que les decía al principio, menos del 10% van a requerir cirugía, es una causa significativa de muerte en este grupo. El grupo que van a necesitar más operación son las heridas penetrantes, y la mayor parte, el 90%, se resuelven con procedimientos sencillos, como colocar una aguja en el segundo espacio intercostal línea medio clavicular o un tubo en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior. ¿Cuáles son las lesiones torácicas? Estos ojalá lo entiendan, ¿no? Las lesiones torácicas que ponen la vida del paciente en riesgo durante la revisión inmediata, la revisión primaria, las 5. Neumotórax a tensión, neumotórax abierto, tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. ¿Qué va a ocurrir en este tipo de lesiones? Fundamentalmente hipoxia, hipoventilación y acidosis, una acidosis respiratoria o metabólica, y esto va a llevar a una perfusión inadecuada, a un estado de shock que nosotros debemos saber diagnosticar y tratar durante la lesión primaria. ¿Qué datos nos van a permitir diagnosticar esto? Manifestaciones respiratorias, dificultad, hipoxia, taquicardia. La cianosis es una manifestación tardía. Cuando yo encuentro una lesión de estas características externas, por ejemplo, tengo que sospechar lesión u obstrucción de la vía aérea, con lesión o fractura de la laringe. Y si a esto mi paciente tiene ronquera, está ratificada mi presunción, enfisema subcutáneo, vamos a tener que hacer un manejo muy cuidadoso y de preferencia con endoscopía de la vía aérea para no transformar una lesión completa en una lesión incompleta en completa. El neumotórax a tensión es la radiografía que ven aquí abajo, que en un dibujo está demostrado en la mitad derecha, ¿verdad? Definición: es la presencia de aire en la cavidad pleural a tensión, producto de una lesión de la pleura visceral que está condicionando un colapso total del pulmón y desvío del mediastino al lado contralateral, que va a llevar a un colapso cardiocirculatorio y muerte. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Heridas penetrantes habitualmente y menos frecuentes traumas contusos.
¿Cómo se va a presentar? Con dificultad respiratoria, datos de shock, las venas del cuello distendidas. El taponamiento también tiene lo mismo, sí, pero no hay hiperresonancia, el hemitórax elevado y va a necesitar un tratamiento inmediato, que es una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, a seguir un tubo en el quinto, un tubo 28-30 en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, retiro mi aguja y resuelto el problema. Neumotórax abierto lo dice aquí la imagen, la presencia de una solución de continuidad en la pared torácica que pone en contacto el medio ambiente con la cavidad pleural. Sabemos que lo que mantiene distendido el pulmón es la presión negativa en el espacio pleural. Al perderse esto por la herida, se colapsa el pulmón. Y la teoría dice que si el defecto en la pared torácica es igual o mayor, no le entienden cuando leen eso, es igual o mayor este defecto a los 2/3 o más del lumen traqueal, si el defecto en la pared torácica es más de la mitad del diámetro de la tráquea, el paciente va a respirar por el sitio que le ofrece menos resistencia, o sea, por acá. Tratamiento inicial, cubrir el defecto en la pared con un parche sellado por 3 lados, un tubo de tórax para permitir la reexpresión pulmonar, llamar al cirujano de tórax para la operación definitiva. Tórax inestable y contusión pulmonar. Tórax inestable es la presencia de más de 2 fracturas costales, de 2 costillas fracturadas, en más de 2 lugares en el mismo arco. Se fijan acá, tercero, cuarto, quinto, están rotos en más de 2 lugares, ¿no? Y todo esto va a condicionar que el segmento suelto va a tener una mecánica ventilatoria totalmente dispareja con el resto de la caja torácica. Que cuando el paciente inspira, este pequeño segmento queda deprimido y cuando el paciente expira, este pequeño segmento da la impresión de que se fuera a bombar. Hay algunos videos que yo puse que son muy bonitos, que se ve claramente, y esto se llama respiración paradojal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evidentemente, el estado de hipoxia va a estar acentuado por la contusión pulmonar a consecuencia del golpe en el pulmón, más el dolor costal, porque las fracturas costales per se no condicionan hipoxia, limitan solamente. Pero si por debajo de las fracturas está el foco de contusión pulmonar extenso, obviamente va a haber datos de insuficiencia respiratoria. Hemotórax masivo, la presencia de sangre de más de 1,5 litros en el hemitórax izquierdo y o derecho, que va a condicionar, además de dificultad respiratoria, datos de shock. Esa es la definición. Mecanismo de lesión, heridas penetrantes por arma blanca o arma de fuego y también traumas contusos con fracturas costales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Datos de shock, venas del cuello colapsadas y lo que necesitamos es la reposición inmediata. Acá hay un término de autotransfusión que se vio en la foto, que significa que si el hemotórax es producto de un trauma contuso o de fracturas costales, uno podría recuperar a través del tubo pleural, pasarlo por una máquina de hemofiltración y devolverle al paciente su misma sangre. Y el quinto componente, el más interesante, se lo puede encontrar, requiere alto índice de sospecha. ¿En base a qué? A la definición y al mecanismo de lesión. Definición, taponamiento pericardíaco, presencia de sangre en como 30 a 50 ml dentro del saco fibroso pericárdico que va a condicionar un impedimento a que el corazón en la diástole se distienda y por lo tanto falla hemodinámica y paro. Mecanismo de lesión, heridas penetrantes con lesión del ventrículo derecho, sobre todo por arma blanca. El taponamiento cardíaco por trauma contuso tiene un pésimo pronóstico. Clínica, triada de Beck, venas del cuello distendidas, ruidos cardíacos apagados, hipotensión arterial. Tratamiento inicial. ¿Qué puedes hacer? Un FAST. Lo que les decía, en el FAST vamos a poder ver con bastante claridad
la presencia de líquido en el saco pericárdico que nos confirma el diagnóstico. Y la maniobra inicial es hasta la séptima edición pericardiocentesis. Actualmente se habla de ventana pericárdica subsifoidea, quirófano para reparar el corazón. ¿Cuándo debo considerar una toracotomía de reanimación? O sea, este es hacer la toracotomía en el sitio de emergencia. Cuando el paciente con lesiones torácicas penetrantes llegan con actividad eléctrica sin pulso, traumas penetrantes, no con traumas contusos, en general tienen una muy pésima respuesta. Durante la revisión secundaria tenemos que tener la capacidad de detectar lesiones potencialmente mortales, pero que te dan un lapso de tiempo para poder diagnosticarlas. Lesión del árbol tráqueo-bronquial, neumotórax simple, neumotórax contusión pulmonar, hemotórax, lesión cardíaca cerrada, ruptura de la aorta, ruptura esofágica, lesión traumática, fracturas costales, fractura de esternón, fractura de escápula, lesión del diafragma. ¿Qué estudios complementarios se usan durante la revisión secundaria para permitir una evaluación completa? Todos los que consideres esenciales. Si estás pensando en una lesión esofágica, te servirá una endoscopía digestiva alta. Si estás pensando en una lesión traqueobronquial, una fibrobroncoscopía. Si estás pensando en una lesión si hay una lesión transficiente del mediastino, una tomografía. Resonancia, si estás pensando en un trauma raquimedular con compromiso de la médula. O sea, todos los estudios que consideres esenciales para la evaluación y la estabilización del paciente. El neumotórax simple condiciona un grado de estrés respiratorio mínimo, radiografía de tórax, se ve el neumo, tubo pleural, acá no hay aguja, ¿verdad? Tubo pleural en el quinto espacio intercostal con sello de agua y resuelto el problema. Lesión del árbol tráqueo-bronquial de difícil diagnóstico. Normalmente uno puede detectar esto en base a un alto índice de sospecha cuando colocas tubos pleurales, hay neumotórax bilateral y por ambos tubos constantemente hay fuga aérea. Acá es posible pensar. Trauma contuso con fracturas costales, contusión pulmonar, alteración de la ventilación, hipoxia, ¿verdad? En estos casos, en algunas circunstancias, cuando la contusión es severa, podemos llegar a necesitar intubación y manejo ventilatorio. Hemotórax pequeños, habitualmente heridas penetrantes con hemotórax medianos, tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, conectado a un sello de agua, radiografía de control al día siguiente, tubo afuera y problema resuelto. Traumatismo cardíaco cerrado, contusiones torácicas, trauma contuso con impactación cardíaca, que vamos a poder observar arritmias a nivel del electrocardiograma con ondas con supradesniveles que nos hablan de lesión miocárdica, alteraciones en la perfusión. Este es un cuadro muy interesante que se lo ve en casos de mecanismos de lesión de aceleración y desaceleración, y cuando vean una radiografía en estas circunstancias con un mediastino ensanchado, hay que pensar en la ruptura, es un aneurisma contenido por lesión de la aorta torácica, particularmente de la aorta descendente, en el ligamento arteriovenoso, ¿no? Son 11 los signos radiológicos que nos permiten hacer la presunción diagnóstica. Primero, ensanchamiento del mediastino. 2, desviación de la tráquea al lado derecho, elevación del bronquio fuente derecho, depresión del bronquio fuente izquierdo, desviación de la zona nasogástrica si es que está el esófago al lado contralateral, pérdida del botón aórtico, desaparición de la interfase de la ventana aortopulmonar, fracturas costales superiores 1, 2, 3 con fracturas de escápula y de clavícula, alta sospecha de lesión de grandes vasos y además de neumotórax sin fracturas costales. Hay un alto índice de sospecha para detectar esto frente al mecanismo de lesión y una radiografía como esta. Necesitamos una tomografía helicoidal o aortografía y obviamente estos pacientes tienen que ser derivados a un centro donde tengan las condiciones para atender. Las lesiones diafragmáticas, mecanismos de lesión, heridas penetrantes, son las que causan con mayor frecuencia. Lado más afectado, el diafragma izquierdo, porque el derecho está parcialmente protegido por el hígado. Y en algunas circunstancias, cuando la lesión del diafragma es muy extensa y se ha subido el estómago a la cavidad torácica, tú puedes ver la zona nasogástrica en la proyección del tórax.
Las fracturas costales, la 1, 2 y 3, alto impacto, lesiones de grandes vasos. Fracturas de las costillas de la 4 a 9, contusión pulmonar, neumotórax. Costillas bajas 10, 12, sospecha de lesión esplénica al izquierdo, hepática al derecho. El manejo del dolor es fundamental. La asfixia traumática se produce con traumatismos contusos compresivos o mecanismos de compartimiento que condicionan una acumulación de sangre por encima de la vena cava superior y clínicamente tienen, como el paciente están viendo, edema, plétora, edema cerebral y petequias. Lo importante acá es oxigenoterapia, analgesia y control de la vía aérea. La lesión esofágica es de difícil diagnóstico en heridas penetrantes o transfixiantes de cuello o de tórax. Un dato clínico que nos va a ayudar es la presencia de aire en el mediastino, un neumomediastino. Y obviamente shock de instalación rápida por fugas esofágicas hacia el mediastino. Y el enfisema subcutáneo es un globito, como están viendo acá, por estallidos de bulas o traumas torácicos que van a condicionar la difusión del CO2 por debajo del celular subcutáneo. No es grave, no mata al paciente, pero sí asusta a toda la gente. Y esto, con oxígeno suplementario por mascarilla, no necesitan pinchar, va a reabsorberse en cuestión de horas. Los peligros latentes a tomar en cuenta, 2 minutos. Neumotórax simple, que puede pasar a un neumoatención. Un hemotórax retenido, que puede hacer un empiema. Lesiones diafragmáticas por heridas penetrantes en el hemidiafragma izquierdo, no detectadas, pueden evolucionar de una hernia diafragmática aguda a una hernia diafragmática crónica y esta a una hernia en etapa de complicación. El manejo no adecuado del dolor, las edades extremas y el escenario. ¿Las lesiones torácicas son frecuentes en los politraumatizados? Sí. El 90% se resuelven con una aguja y un tubo bien puesto. En el ABC, nosotros vamos a poder identificar las lesiones durante la revisión primaria y tratarles en ese momento en base al concepto de prioridades. La estabilización requiere maniobras simples, sí, intubación endotraqueal, tubo de tórax, una aguja en el espacio pleural. El éxito en el tratamiento de los pacientes con lesiones torácicas es establecer un intercambio gaseoso normal, lograr una estabilidad hemodinámica y manejar fundamentalmente el dolor. Preguntas. ¿No hay preguntas, jóvenes? Quedan 30 segundos más, aprovechen. 36 asistentes. Quedo impresionado con el interés que le ponen. No hay preguntas. Mañana abdomen, TEC y traumas raquimedular. Esta semana se termina la TLS. Chao, chao. Gracias, doctor.